El pasado sábado 29 de octubre fue el Día Mundial del ACV y uno de nuestros objetivos como comunicadores es ayudar a hacer prevención. Una de las maneras es difundiendo sobre esto y abordando el tema. En comunicación telefónica estamos con el doctor Rolando Cárdenas, él se especializa en la prevención del ACV. Con él estamos en comunicación, los saludamos. Muy buenos días, doctor Rolando Cárdenas, mi nombre es Sandra Sigismundi, ¿cómo está? Sandra, muy buenos días, muchas gracias por llamar. No, muchísimas gracias a usted por acceder a esta comunicación y por contarnos, bueno, a nosotros, a todos los oyentes, qué es el ataque cerebrovascular o ataque cardiovascular. Bueno, ¿Qué es el ACV? Sí, cuando hablamos de ataque cardiovascular y cerebrovascular, hacemos referencia a dos órganos, ¿no? Sí. El cardiovascular es al corazón, Sí. Y el cerebrovascular es al cerebro. Y el pasado 29 de octubre fue el Día Mundial del ACV o accidente cerebrovascular. ¿Qué significa esto? El ataque cerebrovascular es una entidad que se caracteriza específicamente porque se rompe una arteria del cerebro o porque se ocluye una arteria del cerebro. Y esto ocurre súbitamente y va a dar síntomas que es necesario que los identifiquemos a fin de que podamos recibir rápidamente el tratamiento, ¿no? ¿Y quiénes son propensos a padecerlo? ¿Por qué ocurre esto, doctor? Bueno, hay muchísimas razones, hay varias razones por las cuales uno dice que puede llegar a producirse la ACV. El uno es, hay unos factores que son propios de un individuo y que no pueden modificarse, ¿no? Son factores inmodificables, como por ejemplo la raza, el sexo. Generalmente las personas entre los 55 años, preferiblemente a los hombres, pero no quiere decir que las mujeres no estén exentas. Y esto ha venido cambiando muchísimo con el transcurso del tiempo. Y hay otros factores que son modificables, los inmodificables son eso, y los modificables son todas las cuales nosotros podemos ayudar. Los pacientes que son hipertensos, los pacientes que son diabéticos o los pacientes que sufren alguna enfermedad cardíaca deben ir a donde el médico y controlarse y tomar la medicación. Esos son factores modificables. Preocuparnos un poquito por manejar bien, tomarnos la medicación, no comer con sal, cuando estamos enfermos. Y aquellos que tienen algunos hábitos que son muy riesgosos para la producción del ACV son los fumadores, que el riesgo es elevadísimo en los pacientes que fuman, en los que beben alcohol, porque el alcohol y el cigarrillo ocasionan lesiones a la pared de la arteria del cerebro, y obviamente los que son consumidores de tóxicos y de drogas, ¿no? Son elementos con los cuales todos estos tres como elementos tóxicos dañan la pared de las arterias y favorecen que estas pueden llegar a ocluirse. Claro, estas personas... Y después tenemos otro factor que es el sobrepeso. El sobrepeso es importante porque eso indica que hay depósito de grasa y la grasa es la que ayuda a que se ocluyan algunas de las arterias también del cerebro. Entonces hay que hacer algunos elementos que más adelante les diré que hay que hacer. Y por el otro lado, el sedentarismo. La gente que no hace ejercicio, que no camina, que se mantiene prácticamente sentada todo el tiempo, esa vida sedentaria también hace que la sangre no corra bien dentro del cuerpo y adquiere determinado tipo de características que favorecen que se produzca la oclusión de la arteria. Y la otra es la vida rápida, esa vida agitada, esa vida que no podemos resolver, que nos llena de problemas. O sea que el estrés como un factor más bien coadyuvante para que se pueda producir el ataque cerebrovascular. Y la edad, pues como decía antes, es más frecuente en los hombres, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Con la igualdad de la actividad de la mujer y la precocidad en que los muchachos y las chicas están asumiendo las responsabilidades a nivel laboral, social, sexual y demás, han hecho que fumen precozmente, que se fume más, que se tome más, que se tenga más estrés. Entonces ya prácticamente podemos encontrar accidentes cerebrovascular en todos los años, ¿no? En todas las esferas de la vida.
Ujú. Doctor, antes de preguntarle acerca de las prevenciones, ¿no? De cómo podemos hacer nosotros para prevenir todo esto, lógicamente sería dejando de fumar, empezando a comer bien, hacer una vida saludable, deportes y demás. Pero antes de meternos en la prevención, me gustaría saber cuáles podrían ser las posibles consecuencias de aquella persona que tiene un ACV. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos un cañito que le lleva agua a un tanque. Sí. Y que de pronto viene un montón de piedras y tapan ese cañito. Entonces ya no le llega más agua al tanque y ese lugar se seca. Lo mismo pasa en el cerebro. Cuando se ocluye una arteria, no le llega sangre a esa parte del cerebro y ese lugar se lesiona, se daña. Si dejamos pasar mucho tiempo, entonces se muere, produce un infarto cerebral definitivo. Con lo cual nos vamos a dar síntomas. ¿Cómo sabemos que estamos sufriendo un ataque cerebral? Porque nos va a dar síntomas. Y hay una escala muy fácil para aprender, que es la escala de Cincinnati, se le llama, pero en realidad uno, si ve que una persona, estando hablando con uno, de pronto empieza a hablar mal, incoherencia, se le traba la lengua, o de pronto no puede expresarse bien, seguramente puede estar padeciendo un ataque cerebral. ¿Y entonces qué hacen de eso? Está sentada y se le caen los objetos de la mano, pierde la fuerza en la mano o en la pierna, seguramente puede estar sufriendo un ataque cerebral. Hay que entonces siente un hormigueo en toda parte, en la cara, en la mano o en la pierna, súbitamente, seguramente también está sufriendo un ataque cerebral. Y si se le desvía la comisura labial, está bien, y de pronto se le desvía la comisura labial y el brazo, seguramente esto es un ataque cerebral. Esos son los síntomas que se producen por falta de oxígeno en el cerebro, porque está ocluida por un trombo o por un coagulito. Claro, entonces inmediatamente nosotros deberíamos identificar todos aquellos síntomas e inmediatamente consultar, o sea, asistir al médico. ¿Y qué hace en esos casos? O sea, ¿qué le hace a la persona que está sufriendo esos síntomas que usted acaba de detallar? Imagínese lo siguiente. Sí. Si por cada minuto que pase, que no le llega oxígeno al cerebro, se mueren 2 millones de células, de neuronas. Si dejamos pasar mucho tiempo, se morirán más millones de células, de neuronas. Entonces, la solución es en ir rápidamente a un lugar donde a uno le destape lo que se tapó. Claro. La oclusión de la neurona, de la arteria. Entonces, uno debe intentar de asistir en el mismo momento en que le da el cuadro clínico del hormigueo, de la dificultad para hablar o la pérdida de fuerza, ir inmediatamente a un lugar de complejidad intermedia o alta. ¿Qué significa intermedia o alta? Un lugar donde puedan a uno destaparle esa arteria. A veces, para uno ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar tiempo en el sentido de llegar a un lugar adecuado para que le puedan... Porque eso tiene tratamiento. Si no tuviera tratamiento, uno no haría tantas campañas como se han hecho en estos días para decirle a la gente, cuando una arteria se ocluye, se puede desobstruir. Se puede dar una medicación que es únicamente a nivel hospitalario, que se puede dar, o a nivel de sanatorio, donde se da una medicación para destruir, se llama fibrinolítico, para destruir ese coágulo. Y tiene que ser antes de las 3 horas, preferiblemente, para que sea por vía endovenosa el tratamiento. Es decir, el ataque cerebrovascular primero puede prevenirse y segundo puede ser tratado si a uno le da esta entidad, pero en el menor tiempo posible. Uno tiene que ir rápido para que le puedan dar el tratamiento. Claro. Y este tratamiento, a ver, o sea, una persona que está sufriendo este ataque cerebrovascular y es tratado, ¿queda con alguna incapacidad, alguna consecuencia por este ACV que tuvo o no? El accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo. La primera causa de discapacidad en el mundo. Y es la segunda o tercera causa de muerte a nivel mundial. Es decir, que en Argentina se produce un ataque cerebrovascular cada 4 minutos. Es bastante importante. Si uno logra determinar que está empezando a sufrir un ataque cerebrovascular y va a un lugar donde le puedan dar un tratamiento, está uno con una altísima probabilidad de quedar sin secuelas.
una Ajá. altísima probabilidad. O sea que se puede quedar sin secuelas, no es que porque uno esté sufriendo, por más que se le dé rápidamente un tratamiento, va a quedar con alguna incapacidad. No. No, precisamente ese es el objetivo, ese es. Ujú. Por eso algunas campañas decían, tiempo es cerebro, y Sí. todos sabemos que el tiempo es oro. Ujú. Entonces, el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque a medida que entre menos tiempo gastemos nosotros en dar tratamiento a esa lesión del cerebro, el cerebro va a sufrir muchísimo menos y no se van a morir tantas neuronas. Igualmente, si logramos que las que estaban casi por asfixiarse recuperen oxígeno, entonces se van a salvar. Eso es bastante lógico. El accidente y el ataque cerebrovascular es una enfermedad muy muy difícil en cuanto a la parte de las secuelas, porque las personas que quedan con cierto grado de discapacidad, primero que todo, obviamente por su situación, aumenta un estado de tristeza, Claro. de llanto, de angustia, de depresión. Después viene la discapacidad severa que ellos pueden o no, que puedan llegar a tener, que los limitan de la función que desempeñaban previamente. Sí. Y después hay que aumentar una serie de gastos que se producen porque hay que empezar a hacer rehabilitación física, rehabilitación cognitiva, seguramente va a tener que tener una dieta muy particular, va a tener que tener una persona que lo asista, ya no va a poder trabajar, va a tener que cambiar el ámbito laboral. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos los elementos suficientes como para poder decir, tenemos que luchar contra el ataque cerebrovascular. Esto es una ayuda y es un trabajo de todo, ¿no? Seguro. Bueno, primero la prevención y luego si detectamos que estamos ante un caso de un ACV, concurrir rápidamente para tratar de solucionar lo más pronto posible esto que puede resultar en una incapacidad que puede ser tanto física como cerebral, o sea, no sé, una persona puede quedar o paralítica o afectar el habla. ¿En qué incide que una persona que tiene un ACV pueda de repente o no poder mover sus piernas, o no mover sus brazos, o no poder hablar? El hecho de uno tener dificultades para hablar le impide a veces contactarse con la gente y poder expresar sus sentimientos, sí, o entender el sentimiento del otro, tener que estar recluido en algún lugar específicamente, si la lesión es muy severa. En casos muy severos llegan pacientes que no se pueden movilizar de la cama, o algunos en los cuales es tan severo el ataque cerebrovascular que quedan recluidos a un respirador. Es decir, es una lesión bastante severa, dependiendo de cuál es la prontitud del tratamiento, ¿no? Es muy importante, sobre todo, más allá de lo que podamos hacer con respecto al tratamiento, para nosotros creo que es muy importante, o en general para todos, la prevención. Es muy importante la prevención. No solamente está el hecho de que podamos mejorar a un paciente que ya lo sufrió, sino evitemos que los niños engorden, que sean sedentarios, que la pasen mucho tiempo en las computadoras, que no hagan ejercicio, sí, ningún tipo de deporte, que los que son enfermos de la hipertensión, de la diabetes y del corazón se cuiden, que comamos sin sal. Esas campañas que han hecho, aunque parezcan muy obvias, de sacar los aleros de los restaurantes, ayudan muchísimo a reducir la hipertensión arterial, porque fíjense, cuando vamos a comernos un bifecito de chorizo, agarramos el salero y le echamos sin antes haber probado la carne, ¿sí? En el caso de los fumadores, el hecho de restringir a toda la gente de que fume en lugares cerrados ha sido muy importante, porque el fumador activo fuma tanto como el pasivo, como el que está a su lado y que no se lleva un cigarrillo a la boca, pero se aspira todo el humo de los demás. Entonces, la prevención es muy importante. Y yo creo que esas medidas que se hacen también para evitar el consumo de drogas también ayudan muchísimo, porque esto no trae más sino desesperación, muerte, desolación y demás, ¿no? Como siempre, la prevención es lo único que nos puede ayudar, nos puede salvar en todos los tipos de los casos. En este caso, en el ACV, pero como en todos, ¿no? La prevención es lo que hay que hacer, prevenir antes de curar. Perfectamente, sí, señora.
Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, con muchísimo gusto y espero que sea de una utilidad para todos. Seguramente que sí. Doctor Rolando Cárdenas, él es especialista en prevención de ACV, estuvo aquí en Mañanas de Estudio dándonos precisamente un poquito de prevención.